Hola, bienvenidos a su podcast para científicos y no tan científicos, el podcast donde yo, Diego Martínez, contaré los hechos que detonaron en los más grandes sucesos de la ciencia, narrándole a mi hermana y a un invitado especial, además de a ustedes, jóvenes educandos, en palabras asimilables, experimentos perturbadores e inventos asombrosos. Bienvenidos a Science Bitch. Y bueno, pues esta vez tenemos a la taza mágica que puede hablar. Es el doctor Pasillas. ¿Que no era el ladrillo? Oli. Es un ladrillo, bueno, está sobre una taza mágica. Ah, sí, el bloque. Sí, El tal vez bloque. me recordarán por episodios como el chupacabras y pues creo que nada más. El chupamagagapa, ok. Hola. Esta vez es la segunda vez que viene de manera no presencial porque pues le tiene miedo al culonavirus. Entonces, Obviamente. esperemos que en futuras ocasiones, ya que esta madre se quite, pues venga con nosotros, ¿verdad? ¿Verdad? Sí, ya para darle cara al ladrillo mágico que emite voz y sonidos. Sí, porque pues ya quieren conocerte, quieren conocer esa genial voz que están escuchando hablar sobre su gato. Obviamente. Sobre todo. Además creo que ya me vieron en cuerpo de chupacabras, entonces creo que ya se eliminó un Ah, poco sí, el eso misticismo de la es voz. muy sexy, claro. No, sí, claro. Para el que no sepa, bueno, vaya directo a los videos de el chupacabras, que es una cápsula y es una grajea. Y bueno, pues el día de hoy realmente es un día de ciencia. Hoy vamos a discutir ciencia, porque somos hombres de ciencia, ¿verdad, Pasillas? Obviamente. Y mujer de ciencia. Hombres y mujer de ciencia. Personas de ciencia. Personas de ciencia, ok. Furros de ciencia, no, esos no, ¿verdad? ¿Qué? No. No, eso creo que requiere de mayor participación de otras cosas y no vamos a meternos de ahí. Ok. Espero, no sé. Aún. Vamos a iniciar esto, ya recorrimos el intro demasiado. ¿Qué pasaría si tuviéramos un superpoder? Si se le preguntara a alguien, no sé, ¿cuál escogerías? ¿Cuál escogerías tú, Fer? Yo poder ser invisible. Ok, ¿y tú, Pasillas? Creo que, no sé, volar o ser súper rápido, cualquiera de los dos. Tal vez el de correr súper rápido. Ok, creo que a tu novia no le gustaría ser que fuera súper rápido, ¿sabes? Ah, bueno, correcto, sí, claro. Pero bueno, Vale. En efecto, muchos agarrarían super fuerza o ser muy rápidos, que es efectivamente lo que yo escribí, no sé, supongo. Otros podrían poner, yo, por ejemplo, comer sin engordar, tal vez, sería algo magnífico, qué sé yo. Pero una de las capacidades más impresionantes sería volverse, efectivamente, invisible. Desde películas sobre magia, ovnis, ciencia ficción, se ha formulado la pregunta de si en verdad existe la capacidad de ser invisible. ¿Qué tal el teletransporte? ¿O los viajes en el tiempo? Bueno, pues hoy vamos a contar una historia un poco mitómana y por supuesto algunas de sus verdades. Todo esto acerca de el experimento Filadelfia. Caray. ¿Cómo se inventó la Filadelfia? Muy bien. Vamos a hablar de cómo comer Filadelfia. Bienvenido. Sacamos una tonelada de queso crema. Diferentes recetas con queso crema. No, Pasillas, ¿conoces el experimento Filadelfia? No, creo que queda integrado. Espero, bueno, creo que no van a ser sobre crepas ni sobre la película de Tom Hanks, pero así que, no sé. No tengo conocimiento. Sí se hizo una película. No vi la película porque la quiero ver después de hacer este episodio. Más que nada para ver qué jaladas pusieron y qué no pusieron. Entonces, bueno, vamos a salir un poco intrigados, ya verás. 1970, Colorado Springs. Dos pilotos de la Fuerza Aérea charlaban dando un paseo de noche por el War Memorial Park. James Davis de Maryland y Allen Hughes de Texas caminaban mientras tomaban fotos del lugar. El aire era cálido y agradable, y a medida que se acercaba el atardecer, Hughes comenzó a ocuparse de fotografiar la luna. Davis paseó por el parque disfrutando de la agradable pausa de la rutina de la cercana base de la Fuerza Aérea de Colorado Springs, donde ambos estaban haciendo algunas prácticas desde hace algunos meses. De repente, se dieron cuenta que un hombre con mirada extraña los miraba atentamente.
Davis le iba a preguntar que si necesitaba algo, pero fue interrumpido por una pregunta del extraño hombre. ¿Qué me ves, pendejo? Típico mexicano. ¿Qué me ves, pendejo? ¿Te gusto, culero? ¿Te gusta o qué? Te doy una foto, cabrón. No, cito. Estoy viendo que están en la Fuerza Aérea, jóvenes. ¿Les gusta? ¿Te gusta, papi? Era un prostituto que se estaba vendiendo en el parque. Era un pervertido. De gabardina, de esos que abren nada más, ¿no? Bueno, esto abrió la puerta al intercambio de palabras entre los pilotos y aquel hombre. Unas cosas llevaron a otras y llegó un momento en el que estaban intercambiando historias entre ¿Llegaron ellos. a un motel? Casi. Casi, pero no. Ya los tenía así en la bolsa, pero... Sí, ya tengo los $6 de hoy. La cuota del día. El hombre, extraño por supuesto, les mencionó que durante algún tiempo estuvo él también en la marina. El hombre sacó una tarjeta de identificación oficial. Verdaderamente había sido un marino. Después de esto, dijo lo siguiente, cito: en algún momento fui un oficial, pero finalmente me sacaron por loco. Pero no lo estoy. Fue ese experimento y la presión del gobierno. Así que me sacaron. Los pilotos, confundidos y curiosos, preguntaron de qué experimento estaba hablando. La respuesta del hombre los sorprendió. De invisibilidad, mencionó el extraño sujeto. Él les contó que había estado envuelto en un experimento secreto en Filadelfia en 1946, el cual consistía en hacer invisible a un barco de guerra mediante campos de energía. ¡Ah, perro! What? Exactamente. Traes el campo de energía. Campos de energía. Campo de energía. Vaya, campo de energía, vaya. Pero que al parecer había sucedido algo extraño. Los campos de energía, entre comillas, de la cual no tenían idea de dónde provenía, hizo que el personal del barco se comportara de forma extraña. Algunos se reían como maniáticos, otros parecían ebrios, algunos de ellos veían doble y otros más se desmayaron. Otros, de igual manera... Fetiches por personal de la marina. ¿Eh? ¿Cómo? Y otros más tenían fetiches por personal de la marina. Sí, por personas de la Fuerza Aérea. Uniforme, sí. Como ustedes podrán comprender, jovencitos. Ay. Bueno, otros, al parecer de igual forma, y sin la misma suerte que los anteriores, dijeron que habían pasado a otro plano dimensional y habían hablado con alienígenas. Ok. ¿Qué te parece, pasillas? ¿Lo has No, intentado? pues, ¿Has intentado ponerte así cerca de ti un campo de energía para poder pasar a otro plano dimensional? ¿Cómo? ¿Me estás hablando de meditar? ¿Qué? Que si te has puesto campos de energía o algo así para hablar con aliens. Ah, no necesariamente. No. Soy más conservador en eso. Ok, entonces a Pasillas le gusta el sexo conservador con aliens. Es lo que ustedes acaban de oír. ¿Qué? Exactamente. Muchas gracias por apreciar. Sin importar qué les hubiera pasado durante el experimento, se sabe que algunos de estos marinos desaparecieron y otros tantos murieron días después. Todo esto es lo que el hombrecillo relataba, ¿eh? Este hombre también decía que los pocos hombres que sobrevivieron los dejaron libres y les dieron una pensión vitalicia, como era su caso. Pero tendrían el antecedente de enfermedad psiquiátrica para que nadie les creyera si querían hablar de este tema. Muy listos, ¿no? Claro, se ve sospechoso. Exacto. Los pilotos David y Hughes se mantenían escépticos de la historia de aquel hombre. Claro, porque era un pinche loco pervertido, nos está enseñando el pito mientras nos cuenta esta historia. Mientras se masturba viendo, ¿no? Soy invisible, nadie me puede ver.
Había pasado 1 hora y tenían que regresar a la base aérea. Se despidieron del hombrecillo y se alejaron del parque discutiendo la historia bizarra sin pasar a más. 8 años después, Davis leyó un artículo de Charles Berlitz sobre el Triángulo de las Bermudas. En este escrito se mencionaba un evento denominado Experimento Filadelfia, donde un barco de batalla destructor de submarinos se tornó invisible junto con la tripulación por un momento. Se hacía la referencia a campos de fuerza, todo esto durante la Segunda Guerra Mundial. Pasillas, ¿qué estás haciendo? Suena como que te estás masturbando, ¿eh? ¡Otra vez! ¿Qué? Es la segunda vez. Por favor, hermano. Dejas de hacer una caja que nadie ve. No pueden verme. No pueden cancelarme si no me ven. No hagas ese ruido, maldito sea. Una disculpa. Bueno, por supuesto, Davis recordó su charla con aquel extraño hombre. Decidió contactar entonces con su antiguo amigo Hughes para contarle de su descubrimiento en aquel artículo y ver si él recordaba más de aquella plática nocturna en el parque. Hughes en realidad no recordaba muchos detalles, pero sí lo suficientes para que se hiciera una entrevista, la cual salió a la luz escrita por Bill Moore. Bill Moore es un ufólogo famoso de Estados Unidos. ¿Lo conoces, Pasillas? No, la verdad solamente soy un ufólogo aficionado. No soy tan intenso para aprenderme los nombres. Bueno, Bill Moore, deberías de leer unos libros si te gustan esas cosas medio extrañas que vamos a hablar el día de hoy. Va. Bueno, pues Bill Moore es un buen autor para esto. De hecho, Muy bien. Bill Moore es un coautor de donde saqué la historia de de todo de esto. ¿Qué estamos platicando? Sí. Perfecto. La entrevista, junto con otros libros, artículos y publicaciones, corrieron la voz de que un experimento de invisibilidad se había dado durante la Segunda Guerra Mundial. La gente empezaba a hablar, empezaban a correr rumores disparatados sobre tal leyenda. Se decía que el barco, llamado USS Eldridge, o sea, el barco sí existió, pasó de un lapso de invisibilidad en el cual había sido perdido de vista del puerto de Filadelfia, y al volver a ser invisible, volver a ser visible, sí. O sea, quitarse la invisibilidad. ¿A poco se hacía más invisible? Se puede hacer más invisible. Sí, es que ya ves que hay veces que cuando las cosas se hacen invisible, como que todavía se ve. Deja de molestarme. Bueno, el barco, cuando volvió a hacerse visible, se encontraba cerca de la costa de Norfolk, Virginia, 600 kilómetros lejos de su punto inicial. ¿Qué? ¿Sí? Se estaba hablando... Decía, ¿no? Que podías, ¿Qué? Sí, traspasar y no sé qué, ¿no? Que la Sí. energía estaba media loca, ¿no? La que decía. Sí, los campos de energía son mágicos. O sea, se estaba hablando de Claro. de que este barco había atravesado 600 kilómetros de lejanía en un rápido, o sea... Ajá, como de... Un putazo. Yo había ponido mi barco aquí. Y ahora ya no está. Básicamente se estaba hablando de un evento de teletransportación. Aún así, no conformes con este mito, otro rumor, pero esta vez más fuerte, salió a la luz. La última hora vista del navío no correspondía a la hora del avistamiento del destructor en Norfolk. La hora del avistamiento en Norfolk tenía una diferencia de 15 minutos con la de Filadelfia. Pero 15 minutos antes de desaparecer en Filadelfia. ¿Qué significa esto? Que se vio 15 minutos antes el dichoso barco en Norfolk, se avistó. Y después, 15 minutos después, desapareció en Filadelfia. ¿Entienden? O sea, ya estaba allá. Exacto. Están hablando sobre un viaje en el tiempo también. 15 minutos antes. Y es como de... ¿Qué? ¿What? ¿What the fuck? Bueno, todos estos, como les he mencionado, son rumores de esta dichosa historia que vamos a punto de empezar. Un teléfono descompuesto.
Básicamente es lo que probablemente se haya formado aquí, pero ya veremos. Para poder conocer un poco más sobre este asunto increíble, debemos hablar de Morris Ketchum Jessup. ¿Ketchup? Ketchum. Ketchup. No importa lo que me digas, ¿cómo se llama yo? Es como Ash Ketchup. Morris Okay. Ketchup. Morris Ketchum, un científico, astrónomo, matemático y filantropista, nació el 20 de marzo de 1900 en Rockville, Indiana. Qué triste que ya no lo voy a poder tomar en serio. ¿Por qué? Ketchup. Es que no puedo. Mira, me faltó ponerle ahí ufólogo. Desde ese momento ya no lo puedes, O sea, ¿quieres decir que no tomas en serio a Pasillas? No, desde lo conozco, nunca lo he tomado en serio. Pero ese es otro tema. Cuando podamos teletransportarnos y ser invisibles, ya, lo verás. No podré verlo, ya no estará con nosotros. Buen punto. Bueno, Morris venía de una familia rica, por lo que al terminar la preparatoria y lleno de patriotismo, se unió a las filas militares del ejército de Estados Unidos de Norteamérica para luchar en la Primera Guerra Mundial. Rápidamente adquirió el nivel de sargento. Al terminar la guerra, regresó para estudiar la universidad donde se licenció en matemáticas y astronomía. Trabajó con telescopios y consiguió descubrir un gran número aceptable de estrellas en el espacio. O sea, pues ahora sí que... ¿Un gran número aceptable? Número Sí, aceptable. Sí, porque tú, de hecho, se dice, es algo que se cuenta. Si tú agarras un telescopio bueno, o sea, caro, y tú te pones a ver, ¿Te pones a ver? Te pones a ver ¿Te así con... pones a ver? Ok. Para los que no nos están viendo, Fer hizo una mano como de agarrando una trucha. No, tú empezaste, tú te la pusiste ahí, ¿verdad? ¿Ves bien? Bueno, es que pues te tiene que ver así. Pero para arriba, pues, ni modo que con un telescopio te veas los pelos del pito. Ok, vamos a dejarlo ahí. Si tú agarras un telescopio y aparte de ser aficionado, pero, o sea, conoces bien, digamos, los mapas estelares, hay aplicaciones para ver mapas estelares, a lo mejor Pasilla sabe más de eso, tú en algún momento puedes llegar a descubrir una estrella y dices, es que no es tan raro, ¿sí? Ajá. Entonces, Pero ¿hay un número aceptable? hay un número aceptable, ¿sí? No lo sé. O sea, como para ser afamado por conocer o reconocer muchas estrellas, yo creo que sí. Ese es el punto de ser aceptable. Ok. Muy bien. No vamos a discutir eso. Tú lo pusiste, si nosotros preguntamos tienes que contestar. Bueno, Oye, sí. Ketchum luego se doctoró en 1933 en astrofísica. El gusto le duró muy poco, pues durante la Gran Depresión de Estados Unidos, al no haber trabajo, pidió que se le implementara en algún cargo del gobierno, cualquiera que fuera. Lo que obtuvo fue una asignación en el Departamento de Agricultura. Yay. No, pues sí. A plantar camotes. Pues ahora sí que lo mandaron a plantar Lo camotes. mandaron ¿Sí? a plantar camotes. No sabía que estaba siendo un astrónomo y físico ahí, pero trabajo era trabajo. Sí, de eso a morirte de hambre. Sí. Es como de, no soy gay, pero $5 son $5. Básicamente aplico eso. Muy bien, para los que estén interesados en mi hermano, le quieren No, dar no, $5. no. Ya está grabado. $5 son $5. Se puede subir la apuesta, vamos. Luego mandaron a Brasil a estudiar las propiedades del caucho en las Amazonas. No me preguntes por qué en las Amazonas, no me preguntes por qué el caucho, pero lo mandaron allá. Interesante, muy bien. Posterior a estos estudios que le otorgaron un poco de dinero, decidió viajar a Perú y a México para estudiar las ruinas incas y mayas, donde por primera vez teorizó un pensamiento muy raro en un científico. Jessup creía fervientemente que las pirámides y constructos indígenas habían sido creados por tecnología extraterrestre. Sí, han puesto mucho eso en películas. Exactamente. Creo que sí he visto también en películas animadas que incluso las pirámides egipcias
estaban siendo hechos por ovnis. Por levitación. ¿Tú qué has escuchado de eso? A ver, Pasillas. ¿Aceptas pues que...? Sí, ¿no? Se supone que... No, o sea, bueno, yo digo que no necesariamente tienen que estar hechas por extraterrestres, pero pues básicamente la programación de History Channel, ¿no? De extraterrestres ancestrales o algo así. O sea, pues sí hay muchos mitos, pero pues no, nunca me he metido a eso y no creo que... No lo veo tan viable realmente. Pero bueno. Pues ahí está, ¿no? El astronauta de Palenque, ¿no? Que está como agachadito viendo para arriba, que está en un cohete espacial, pero pues nada. Sí, hay muchas pinturas, ¿no? También, arcaicas que se ven como si fueran aliens y cosas así medio raras. Y a lo mejor solo inventaron un sistema de poleas que parecía un ovni o yo qué sé. Vamos a hablar, en algún momento después de eso. Ajá. Y vamos a tener, por supuesto, invitado a este gran maestro de conocimiento sobre, al parecer, extraterrestres. No ha dado ni una de lo que le he preguntado. Decir, que es como de, pues gran conocimiento yo no veo que tenga. Oye, yo nada más conozco los casos sensacionalistas. Por ejemplo, el de Chupacabras, conocí alguno que otro caso que no. Son clásicos que se cuentan, ¿no? Cuando hablas de extraterrestres. Entonces, es limitado. Recuerda que soy aficionado. Ok, bueno, continuemos. Esperemos que la siguiente vez se documente más este doctor con el que estamos hablando. Bueno, a ver. Jessup fue uno de los primeros en idear esto, pero como científico. O sea, a lo mejor una persona así conoce de arqueología y dice, nah, qué chingados. O sea, eran personas que muy buenas ingenieras y pues construyeron así las pirámides. Con claro. Pero el punto de que un científico ajeno a todo esto y que fuera astrónomo, se supone, decidiera crear una hipótesis sobre esto, es uno de los pioneros. De hecho, describió algunas notas que era probable que fueran hechas con algún tipo de naves que levitaban. O sea, él escribió sobre eso. Y décadas después, otros científicos con las mismas ideaciones que él crearon la teoría de los astronautas antiguos, que es lo que luego platicaremos en otro episodio. Estas hipótesis, ensambladas por Jessup, hicieron que con los años él desarrollara descripciones científicas del fenómeno ovni. O sea, es como de, ok, vamos a agarrar este fenómeno que le dicen objeto volador no identificado y vamos a hacer hipótesis científicas. Uh-huh. Sí, o sea, algo que sí pueda describir lo que estamos viendo. Sí, que a mí no me vengan con que y pasó sobre mí y me señaló con su rayo láser. Exacto, es lo que no querían. Mientras que por los 1940 y 1950, las teorías de la antigravedad se hacían cada vez más populares. Con grandes esfuerzos, Jessup logró publicar un libro en 1955 llamado The Case for the UFOs, o El caso de los ovnis. En el libro se narraban algunos eventos e hipótesis científicas de esta índole, entre ellas las bases fundamentales de la levitación y la antigravedad. Uh-huh. El libro no fue un bestseller, pero vendió las suficientes copias para darse a conocer y, por supuesto, darle de comer. Uh-huh. Con esta publicación se dio pie a que ciertas situaciones extrañas empezaron a pasar dentro de su vida. Un día llegó una carta a su nombre. Tenía un sello de Pensilvania y, aunque eso no era raro, algo había en ella que dejaba mucho que pensar. Le decía, cese y desista si no quieres ser asesinado. Oye, la CIA quiere conocer tu posición. No, la carta se encontraba escrita con diferentes colores de tinta. El estilo de escritura era antiguo, o sea, como garigoleado, pues. Además, había letras mayúsculas en medio de cada palabra. O sea, tenías una palabra y en medio de esa palabra había una letra mayúscula. ¿Por qué no dices que solo fue con recortes de revista? No, está escrita. Estaba escrita a mano. Y los signos de puntuación parecían haber sido puestos hasta el último de haber hecho la carta. El contenido del escrito de Metroflog cualquiera. Sí, yo creo que sí. Iba a decir que era un escrito de una chica de los plumones, pero pues tenía varias tintas. Pero ellas no lo hacen garigoleado. Mayúsculas y todo. Está curioso. El contenido del escrito apelaba a las referencias del libro del Dr. Jessup sobre la levitación.
El autor de aquella carta no solo creía que era posible, sino que esta característica parecía ser inherente a la Tierra. ¿Qué es inherente? O sea, parte de la Tierra. O sea, no puedes decir que es de extraterrestre o que es de otro planeta. Es que era de la Tierra precisamente. O al menos del planeta Tierra. Por último... Pero ¿se supone que el vato teorizó todo esto? ¿Y nunca lo hizo o algo así? ¿Quién? El vato Ketchum, que sacó su libro y que teorizaba sobre todo esto. La No. antigravedad y la levitación. De hecho, es a lo que vamos. Para ese tiempo, acuérdate que empezó a salir Albert Einstein con su teoría de la relatividad. Y dentro de la teoría de la relatividad cambia muchísimas cosas. De hecho, lo vamos a explicar más adelante. Cambia... Sí, que no entra con el modelo clásico de la física. Ajá, de la física y de la gravedad. Y es de hecho lo que vamos a ver en algún momento. Por eso, de los años que estábamos hablando, se volvió completamente así como de ¡wow! La antigravedad entonces sí existe. Y empezó a hacer revuelo. Y entonces, pues Jessup, junto con otras cosas, decidió escribir, pues junto con la teoría de la relatividad, eso, parte de su libro. Entonces, por último, se encontraba esta carta firmada con un nombre: Carlos Miguel Allende. Sí, estaba en español. Wow. Este nombre era falso. Y en un momento descubriremos quién es este señor. Oh, Dios mío. Olvidándose de la carta y con un nuevo libro por hacer, porque pues estaba muriendo de hambre, el Dr. Jessup se dedicó a hacer una gira firmando libros y dando conferencias de ufología. Charlatanes. Obviamente. ¿Qué no? De hecho, por este mismo Se punto... dedicó a hacer coaching. Ándale, casi. Coaching de ufología. Ahorita vas a ver que sí estaba haciendo coaching. Mira, sus conferencias hablaban sobre proponer nuevos estudios para seguir estudiando el fenómeno de la gravedad mediante la inversión de dinero por parte del gobierno. Las pláticas tenían el motivo de despertar interés por presionar a los legisladores para que aprobaran fondos para esta rama de la ciencia. Entonces era como de, miren, o sea, no se está estudiando esta madre y yo quiero que se siga estudiando. Ustedes que ya leyeron mi libro, vayan y presionen al gobierno. Ustedes a los que les estoy lavando el cerebro para ponerle presión al gobierno. Era un poco de coaching, sí. Al parecer, el tal Allende se encontraba entre los escuchas del Dr. Jessup, ya que llegó una segunda carta, aunque ahora se encontraba firmada con el nombre de Carl M. Allen. Entonces este ya es el nombre real de la persona. Ok. La carta se encontraba en las mismas circunstancias raras que la primera, pero esta vez se hacía referencia a dos cosas. Primera, discutía la posibilidad, nuevamente, de probar la propiedad de levitación haciendo mención a los conceptos de campo unificado del Dr. Albert Einstein. La teoría del campo unificado dice que la fuerza de gravedad, la fuerza gravitacional de los planetas y la fuerza que mantiene a la materia pegada entre elementos unos con otros, en realidad proviene de una misma fuerza. ¿Sí? Y eso es un poquito más complejo y no vamos a ahondar tanto. Simplemente hay que entender que esta teoría en verdad existe y teóricamente se ha estado probando a lo largo del siglo XXI. Pero estamos hablando de que son 1900 y cachito. ¿Sí? Sí, o sea, todavía teorizado todavía todo. Más al rato explicaremos un poco más a detalle esto. La segunda cosa que se mencionaba era que se había creado mediante estas leyes, o sea, de campo unificado, unas máquinas productoras de un campo eléctrico, algo parecido a la jaula de Faraday. ¿Te acuerdas de la jaula de Faraday, Pasillas? Sí, ¿no? La que me permite mantener encerrada la energía, tal cual una jaula. Exacto. Electricidad propiamente, la energía. Sí, es energía, es electricidad. Bueno, la jaula de Faraday es un concepto sobre electricidad precisamente y electromagnetismo, donde un objeto eléctrico recibe electricidad externa y para que no se queme o se sobrecargue de energía, se tiene un sistema de reducción de energía a cero. Entonces, de hecho lo que ya luego hablaremos de él también,
se hacía la jaula de Faraday, se daba un campo eléctrico, o sea que salían rayos, se ve que salen rayos, pero Faraday está dentro de la jaula y no recibe nada de electricidad porque la jaula está chupando todo ese campo eléctrico, ¿sí? Entonces, teniendo este mismo concepto de jaula de Faraday, se hacía, o la carta decía que mediante un campo eléctrico podía ser al revés. O sea, en vez de chupar energía, podía ser dispersada esa energía, como un campo eléctrico. Entonces, bueno, el punto, esto de hecho lo tienen los aviones, la jaula de Faraday. Si llega un rayo, porque pues están surcando el cielo, si llega un rayo por las nubes y lo intenta penetrar, tiene el concepto de jaula de Faraday y pues los que están dentro pues no se electrifican. Es algo revolucionario. Bueno, en resumen, la electricidad te puede rodear sin electrocutarte tú. Pues bien, con la creación de estas máquinas y dispuestas sobre, al parecer, un destructor naval de submarinos alemanes, podía crearse, cito, un campo esferoidal de 1000 yardas que lo podía hacer invisible. Ok. En la carta, Carl describe que cualquiera que estuviera fuera del campo electromagnético solo podía ver la silueta del casco del barco hundirse en el mar. Sí, o sea, nada más ven una silueta en el mar. Por otra parte, la tripulación se encontraba en las mismas circunstancias que el barco, porque se encontraban dentro del campo, aparentemente invisibles. Sin embargo, Allen describía en su segunda carta un fenómeno extraño que sucedía en algunos tripulantes. Estos se comportaban como si estuvieran atorados en el espacio-tiempo, o como dice su carta, cito, altamente congelados. O sea, se quedaban así. Básicamente, o sea, como que, para los que nos están escuchando, como si jugaras a las estatuas y así, o sea, te quedas así como una estatua, básicamente. Ok, pero no dejan de respirar nada. ¿Qué? ¿Te escuchamos, Pasillas? No, bueno, primero Fer. Sí, o sea, que si no dejaban de respirar, ahorita vamos a llegar a eso. El punto es que Carl Allen menciona en la carta que había una manera de devolverlos al movimiento normal. O sea, se encontraban como estatuas y había una manera de ponerlos de nuevo en movimiento. Tenían que ser... A ver, ¿qué? Pero se supone que están adentro del submarino. Y el submarino tenía... No, es un barco. Jaula de Faraday como enorme. Es un barco. Barco, perdón. Sí, es un barco destructor. Y que tenía este concepto de la jaula. Y que por lo tanto al momento de estar en la jaula y que tenían esta restricción de energía, supongo que en este caso del espectro electromagnético de la luz visible, por eso es invisible, ellos quedaban como inmóviles o algo así. Pues sí, dicen que es como algo secundario a que el campo electromagnético los imbuyera, o sea, que estuvieran en ese campo electromagnético, que no podían moverse. Pero no sabemos por qué. No sabemos por qué. Simplemente esta carta lo dice. Pero bueno, dice que hay una manera de devolverlos o devolverlos al movimiento normal. Tenían que ser tocados por otros miembros del barco para poder moverse de una manera más fluida. ¿Y cómo si los demás están... ¿Qué pedo? No sé, es lo que dice la carta. Si bien este antídoto surtía efecto en la mayoría de los hombres, algunos otros quedaban congelados por más tiempo. Podían ser por una hora o por un día entero, pero siempre regresaban a la normalidad. En cierta ocasión, un hombre quedó congelado por 6 meses. Esto nos hace pensar que se hicieron varios experimentos en el barco y no solo uno, como se menciona en un inicio. Se gastaron entonces, cito, más de $6 millones en mantener a estos hombres con vida, pues estaban en un estado semicomatoso. Los hombres sentían, miraban a su alrededor, pero no parecían estar en el mismo tiempo que nosotros. ¿Sí? O sea, como si tú te movieras más rápido y él se moviera como que más lento. Okay. ¿Sí? No completamente estatuas, sino que se movieran más lento. Y ese era el detalle. Como un caracol o un ¿sí? sloth. Ajá.
Cuando volvían a la normalidad, ellos decían sentirse atrapados en medio de la maleza. Una sensación de atrapamiento extraño, o sea, cuando tú estás como que en una selva, como que húmedo y estás pasando por maleza, sí, o sea, que te está tocando la fauna, digo, la fauna y la flora, La fauna. insectos así Lacre. picándote. Ay, No, sí. que sientes así Ajá. como que te está tocando plantas que se sentían de esa manera. Bueno, aquellos que pasaban más de un día congelados, al parecer, se volvían locos. Farfullaban por ahí como si hablaran solos, gritaban o incluso deliraban. Ningún hombre sometido a la experimentación dentro del barco quería volver a ser invisible. Para cerrar la carta, Allen escribió un suceso que, a pesar de todo lo que hemos escuchado, es lo que es más difícil de creer. Si de por sí Exacto. no era difícil. Sí, o de sea, creer. imagínense qué es lo que viene. Si esto es difícil de creer, ahí va. Una vez, un tripulante dispuesto al experimento de invisibilidad traía consigo una brújula de mano eléctrica. Cuando el campo de fuerza se activó, la brújula explotó y el hombre empezó a incendiarse. ¿Qué? El hombre estaba en estado congelado por lo que no podía moverse. O- Otro ¿Ya tripulante... lo Ahí vamos. Otro tripulante se le acercó para tocarlo y hacer su movimiento más fluido en el barco. Y le pegó el fuego. Pero ambos empezaron a quemarse. Oh, amigo, estás en llamas, déjame ¡Ah! ayudarte. Ay, ahora yo también estoy en llamas. Mis calzoncillos arden. Yo estoy ardiendo. Bueno, pues según el testimonio de Allen, los dos hombres se quemaron durante 18 días. What? Pues estaban en un estado de tiempo distorsionado. What? Después de esto O sea, el murieron. juego también se distorsionó. Sí, o sea, porque el fuego, según ellos, era parte ya ahora de ese sistema temporal en el que estaban imbuidos estas personas congeladas. De la Los maleza. veías haciendo su grito silencioso Durante 18 días. Qué miedo, ajá. Es que, bueno, vamos a teorizar, vamos a poner en ese sentido. Imagínate que tú estás en otro tiempo y esta persona que está junto a ti está en otro tiempo distorsionado. Ajá. Tú estás moviéndote sumamente rápido, pero él se está moviendo sumamente lento. Todo lo que esté en su campo, por así decirlo, se está moviendo a la velocidad normal que él está percibiendo. Es como si nosotros fuéramos una mosca. Que dicen que las moscas ven como si nosotros hiciéramos. Así como si fuéramos más lentos. Ajá. Y ellos se ven como si fuera más Más rápido, rápido. exactamente. Ujú. Y de hecho tiene razón. Ahorita vamos a platicar un poco de ello. Si teorizamos de esa manera correcta, y según las teorías del campo unificado que hizo Einstein, lo que acabamos de decir es correcto. O sea, si una persona está en un campo unificado distinto al de nosotros, esa persona se puede tener un tiempo más lento que el nuestro, pero él lo va a percibir, Está viviendo normal. él lo está percibiendo de manera normal. Entonces esta persona pensó que se había quemado en, ¿qué será? Media hora. Pero en realidad Pues a lo mejor para nosotros que fueron pudieran 18 ser días. 15 minutos, o sea, en 15 minutos a lo mejor te abrazas completamente con un fuego y en media hora sí, ponle, te mueres, te calcinas completamente. Y ellos lo vieron como 18 días. ¿Sí? O sea, si teorizamos de esa manera, todo es correcto, según la teoría del campo unificado. Ahorita lo mencionaremos más adelante. Pero, ¿cómo se haría? O sea, no están diciendo cómo se haría en este experimento. ¿Me entiendes? Porque Entonces, además es como de cada uno tiene como un tiempo, ¿no? O sea, cada uno tiene como su percepción. O ¿sí? sea, ¿cómo le hacen para que cada uno lo tenga y qué es lo que delimita, ¿no? Esa percepción. O sea, Exacto, ¿qué o sea, rango es? O sea, 2 no lo centímetros sabemos. adelante de mí. Ajá, eso está como extraño. Está sospechoso. Ajá. Sí, claro. Bueno, pues una tercera carta llegó a las manos del Dr. Jessup, donde Allen esta vez daba información de por qué el proyecto Filadelfia había sido descontinuado. Al parecer, la Marina no sabía que al llevar ciertos objetos metálicos podían hacer que los hombres se incendiaran, por lo que se canceló el proyecto
pues si no se podía utilizar ciertos metales en el barco, no tenía sentido de ser el experimento. Pero el barco estaba hecho de metal. Exacto, es un vacío y es como de, güey, ¿qué onda? O sea, ¿cuál es tu punto del campo eléctrico? Ajá, que puedo llevar acero, pero no puedo llevar hierro, o cómo está Pues el acero. asunto? Es la misma mamada. Uno es hierro, sí. Por eso, ¿no? O sea, puedo llevar cobre, pero no puedo llevar hierro. Sí, está extraño, ¿no? Bueno, pues por otra parte, se dice que si bien algunas personas habían empezado a tener problemas de salud, otros incluso habían muerto, no podían quedarse de manos cruzadas al saber que en la última ocasión que el barco se hizo invisible y que es la que sabemos que entre comillas se teletransportó, hubo 2 marinos que desaparecieron. Y nunca se volvió a saber nada de ellos. Entonces, como que la marina dijo, pues mira, unos están volviéndose locos. Otros están como que muriéndose días después, porque se quemaron vivos, entre comillas. Vamos otros están incendiando. Otros están incendiando. Pero el último que se sabe, pues es el dichoso de teletransporte. ¿Sí? Y ese día desaparecieron 2 personas. Y es como de, ok, por eso y todo lo demás lo vamos a cancelar. Ahí tocaron fondo, ya nos encontramos. Como de, esta desaparición ya fue la gota que colmó el vaso. Ni porque otros se murieron. Ni porque 40 soldados más se incendiaron durante 20 días, cancelaron el trabajo. Bueno, pues Jessup, al haber leído todas las cartas, había desarrollado una conclusión bien formulada. Al parecer, su libro atraía miradas de personas mentalmente inestables y bromistas. Ay, estoy alentando a puro pendejo. Sin embargo, y con curiosidad, el Dr. Jessup mandó una carta hacia el remitente de las 3 cartas que habían llegado. Pedía que se le escribiera con urgencia para que le proporcionara pruebas de lo que estaba diciendo. Pero los meses pasaron y no hubo respuesta. Incluso, Jessup se había olvidado de aquel evento. Sin embargo, un día llegó la carta de Allen que tanto estaba esperando. Esta decía que no era posible darle material físico como prueba, ya que los altos mandos de la Marina serían castigados si este asunto salía a la luz. Pero ya lo estaba dando a conocer. ¿Cuántos hoyos argumentales tiene, señor Allen? Señor Allende. Por otra parte, el señor Allende hacía mención de que no le interesaba la ciencia que podía llevarse a cabo con ese conocimiento, pues sus intereses iban más allá. A él le interesaba el ámbito de la filosofía. Sí, estaba loco, sí estaba mentalmente inestable. Efectivamente. O sea, está dando como que argumentos de, mira, no te voy a dar cosas físicas para que tú veas que porque en verdad lo mío está en el alma. Exacto, porque no le interesa. Y a mí me tienes que creer porque viene de mi alma. Suena un político. Allen marcó esa línea definitiva con el Dr. Jessup. No habría pruebas físicas. Pero, si el doctor era gustoso de saber más, algo que nuestro extraño sujeto escritor de cartas crípticas no recordara, tal vez había una forma de saberlo. Allen le sugirió en esta misma carta al doctor conseguir, cito, tiopental sódico, una grabadora, una secretaria mecanógrafa y un hipnotista. Pura porquería. Ya que según él, tal vez podía así recordar otros nombres, fechas, sucesos e incluso citar las charlas que tuvo con algunos de los hombres de la tripulación. Porque, cito, el hombre en estado de hipnosis no puede mentir y la mente no olvida. Claro, sí, por supuesto. No, pues sí. ¿Has visto estudios de hipnosis, Pasillas? Yo no he visto ninguno. No, yo tampoco, O sea, sí sé que creo que todavía a la fecha algunos por ahí lo hacen o se usa todavía como una técnica, pero pues no sé qué tan validado esté. Pero pues al menos yo no he visto algo o nunca he leído algo acerca de que pueda funcionarse o se pueda valer. Habrá que investigar. Yo digo que depende, porque puede servir como un tipo placebo, no sé, o sea, no sé cómo decirle,
Porque si tú no crees que va a funcionar, que es como de, ay, esta pendejada que me está sirviendo, pinche charlatán. Pero si hay otra persona que dice, Que en verdad cree. no mames, es que siento que sí me va a funcionar, sí me va a ayudar. Y en cuanto llegue con el hipnotista y le hace así, sí se va la persona. Es que, bueno, por eso de hecho... Es muy fácil que pueda sugestionar como al paciente. Ajá, que se esté sugestiona. o sea, Sí. que- En eso tienes razón. Sí, que- Pero por eso hay maneras farmacológicas de mantener un estado de semiconciencia. Por ejemplo, con el tiopental sódico que pidió. Sí. Que efectivamente es un fármaco, es un barbitúrico que permite anestesiar, ¿sí? De manera general. Pero pues, bueno. Ya mencionando que con esto último, Jessup decidió cortar definitivamente la correspondencia con el tal Allen. Dijo, no, ¿sabes qué? Este sí está bien mal de sus está facultades loquito, mentales. está loquito. Mira, Está Bart, este es un escribiendo con- loquito. Está escribiendo con muchos colores, de forma extraña. Yo no quiero tener nada que ver con una chica de los plumones. Una niña de los plumones. Aquí se supone, se pone un poco interesante. Ya van a ver, se ¿Más pone interesante? macabroso. Se Ok. pone macabroso. Aquí A ver. tipo leyendas legendarias. Van a ver. Por cierto, vayan con leyendas legendarias y denles un poco de amor. En agosto de 1955 llegó un paquete grande a las oficinas de investigación navales, o por sus siglas en inglés, la ONR. El paquete iba dirigido al mayor Darrell L. Ritter y escrito con letra grande en el sobre Manila decía Felices Pascuas. Ok. Lo abría así, ¡pum! Una bomba. Uy, huevos podridos. Felices Pascuas. El paquete contenía un libro que ya conocemos. Sí. The Case of the UFO, escrito por Claro. Morris Jessup. Al abrirlo encontraron varias anotaciones escritas en 3 colores diferentes de tintas, El pinche Allen otra pero vez con haciendo desiguales caligrafías. Desiguales caligrafías. Ahí está interesante. Había mayúsculas entre palabras y parecían que los signos de puntuación en efecto se habían puesto al último. Las anotaciones hacían referencia a naves espaciales, extraterrestres, secuestros por ovnis, desapariciones y, claro, el experimento Filadelfia. Ujú. La ONR mandó citar al Dr. Jessup para ver si él sabía más sobre este escrito dentro de su obra literaria o al menos quién lo había hecho. Pues el paquete llegó con nombre anónimo y el remitente conducía a Pensilvania, pero conducía a una vieja casona que se encontraba abandonada. Vaya. Un fantasma había sido todo este tiempo. Un fantasma loquito. El remitente efectivamente era el mismo que el de las cartas que había recibido el doctor. Ajá. Cuando Jessup leyó las anotaciones pudo distinguir la letra de Allende. Sin embargo, no pudo identificar quién escribió los otros comentarios. Al día de hoy, de hecho, no se sabe quién escribió esos otros comentarios. Sin más, con lo que pudiera ayudar a la Marina, se despidió de los oficiales que lo recibieron en la ONR y partió a su casa con la idea de contactar nuevamente a Carl Allen. Sin embargo, no volvió a saber nada de él, no le volvió a contestar. Ujú. En 1959, el Dr. Jessup, después de haber pasado por un divorcio, un accidente de tráfico que lo dejó con secuelas motoras incapacitantes, ser despedido de su trabajo como vendedor de autos. ¿Qué? ¿En qué momento pasó de ser Sí, ya sé. agricultor a ser vendedor de Es autos? que no era agricultor, fue por el gobierno y le daban dinero por hacer cosas Por ahí. eso. ¿En qué momento? Pasó se la Gran fue de ahí? Depresión. Ah. Entonces lo despidieron y ya no, pues, encontró trabajo. De hecho, es algo interesante. No volvió a encontrar trabajo de lo que él era, como astrónomo, astrofísico, matemático. No volvió a encontrar trabajo de eso. Pues como que nunca, ¿no? Realmente, pobrecito. Sí, más que en un inicio con las estrellas, ¿no? Bueno, sí, pero ya después ya es como que, ya, adiós. De hecho, es lo que muchos dicen, que él nunca fue un astrofísico, él no fue matemático, él no se doctoró, él no nada.
Porque pues al final terminó como vendedor de autos, es como de está muy raro y aparte pues escribió libros de ufología, entonces está como ese hate de no, tú nunca fuiste científico. Sí, entonces ahí está pues interesante este punto. El punto es que fue despedido de su trabajo como vendedor de autos y por último su editor le dijo que muchos de sus escritos que había mandado no se publicarían porque iban contra las referencias científicas de ese tiempo. Entonces no tenía ninguna manera de conseguir dinero de algún lugar. Jessup decidió conducir su carro hacia la parte rural del condado de Dade en Miami. Se alojó en el parque County. Conectó una manguera que iba del escape de su auto hacia una de las ventanas del mismo y decidió suicidarse. ¿Qué? Unas horas después, las autoridades encontraron su auto y a Jessup respirando levemente. Lo transportaron al hospital más cercano, pero murió durante el camino. Morris Ketchum Jessup, de 59 años, murió en ese trágico incidente. ¿Por qué, Ketchup? ¿Por qué? ¿Qué onda? Pero, ¿qué pasó con Carl Allen? Ajá. Bueno, esto es lo que se sabe de él. Y aquí se va dilucidando un poco de esta porquería que hemos estado intentando digerir. Carl Allen nació el 31 de mayo de 1925 en una granja de Pensilvania. Su padre era un inmigrante irlandés y su madre una gitana. Era el hermano más pequeño de 3 hijos. Le gustaba leer de joven, sin embargo, no terminó la escuela, pues se salió en 9º grado. Ya vimos por qué no sabía escribir. A los 17 años se unió a la Marina, donde sirvió solamente 10 meses. Pues en un reporte médico, al final, apeló a que tenía discapacidad. Discapacidad mental. El mismo año mandó solicitud para entrar a la Marina Mercante. Hay 2 tipos de marina. Y a día de hoy era el pervertido que le habló a los pilotos en la calle. Oye, niño, ¿quieres ver un ovni? Se abre la gabardina. Bueno, este mismo año decidió entrar a la Marina Mercante, donde consiguió el trabajo. Y de hecho estuvo durante mucho tiempo en él. Incluso el año donde se supone que ocurrió el evento del experimento Filadelfia. Después de esto, la vida de Carl Allen es un misterio. Se sabe que viajó por todo Estados Unidos norteamericanos probando fortuna para ganar más dinero que con la Marina Mercante. Luego viajó a México, probablemente quedándose en Los Altos. No se menciona si son los Altos de Jalisco o los Altos de Chiapas. De aquí tomó su nombre Carlos Allende. Por último, fue recluido en un hospital de enfermedades mentales en Estados Unidos, donde murió a los 68 años. Entonces, claro, todas las cartas que recibió Jessup eran de un enfermo mental. Efectivamente. Es posible que el hombre que Davis y Hughes hayan visto en el parque haya sido Carl Allen. Sin embargo, cuando hicieron la entrevista que se publicó, se les mostró una foto de este hombre y de hecho no supieron identificarlo. Porque era invisible. Porque era invisible. Es que vieron a Carlos Allende, entonces, ¿no? Se ponía un mostacho y era Carlos Allende. Era un cuernito. No, señor, yo soy Carlos Allende. Se quitaba muy bien. Soy de los Altos de Jalisco, quesos. Bueno, por último hablaremos de las inconsistencias de este experimento. La primera es, ¿por qué experimentar con un barco y humanos? O sea, ¿por qué con algo tan grande desde un principio? Exacto, y no en un laboratorio con un ambiente controlado. Es como lo primero, si vas a hacer un experimento... Una rata o... Sí, no, o sea... Intenta desaparecer una rata primero, ¿por qué un barco? ¿Por qué quieres empezar con el Titanic antes de empezar con una mosca? No, y peor de todo, o sea, ¿por qué hacerlo con el barco que designaste específicamente para proteger
la parte de Filadelfia, que es el puerto, uno de los puertos más grandes que tiene Estados Unidos, que estás en guerra con la Segunda Guerra Mundial, o sea, contra submarinos nazis, que si tú quitas ese bombardero, te van a invadir los nazis. ¿Por qué experimentar con algo tan importante? Ujú. O sea, no, o sea, son incoherencias completamente. Desde ahí ya dices, eso no, esto no está bien, no es posible. Ajá. No tiene ningún sentido. Ahora bien, se hace referencia a la teoría de campo unificado de Albert Einstein. Estos conceptos son muy complejos y se puede hacer un video completo de ellos, así que explicaré de manera muy general en qué consiste. La explicación va en torno al espacio-tiempo. El tiempo es un constructo humano de medición que, como tal, es... lo siento, me perdí. De diachosidad. El tiempo es un constructo humano de medición, ya que el tiempo puede ser diferente desde donde lo vemos, que era lo que mencionaba. O sea, si tú estás, digamos, en otro tiempo específicamente, tú te mueves más lento y yo me puedo mover más rápido, pero tú lo vas a ver normal. Ese es el detalle. El tiempo puede llegar a cambiar dependiendo de qué tan doblado esté el espacio-tiempo en el que estamos. Nosotros estamos en un espacio y el espacio se dice que va haciéndose más grande y vamos prolongándonos en el espacio. O sea, se va haciendo más grande y nosotros viajamos alrededor del espacio. Al viajar en el espacio se vuelve ese concepto que llamamos tiempo. Entonces, si tú doblas el espacio, el tiempo también se dobla, por ende. ¿Cómo podemos doblar el espacio? Es muy fácil. Mientras algo tenga más masa, puede doblar el espacio. ¿Qué significa? Es un ejemplo sumamente fácil. Si tú tienes, y esto le va a gustar a Pasillas, la Tierra como tal es un objeto en el espacio que tiene una gran masa. Pero si la comparamos con el Sol o con Saturno o con cualquier otro planeta más grande, digamos el Sol, otra galaxia, un agujero negro, esas partes tienen muchísima más masa concentrada que la Tierra. Por lo tanto, en esos espacios, si tú estás cerca de ahí, el tiempo va a ser distinto el tuyo que el mío. Aquí hay un ejemplo muy interesante y que la verdad esperaría que tal vez Pasilla supiera un poco de esto, si no, tal vez luego nos lo mencione en el grupo de científicos. Se menciona que si una persona, un astronauta, viaja hacia afuera de la Tierra, pasa la Tierra y se mantiene en órbita en el espacio, y tú tienes este astronauta y tú tienes una persona, digamos que son gemelos. Este astronauta gemelo pasa un año en órbita en el espacio y este gemelo está en la Tierra esperando el regreso de su hermano. Cuando regrese el hermano ese año, este hermano que estuvo en el espacio es unos cuantos milisegundos más viejo que el otro gemelo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está más cerca del Sol. ¿Por qué? Porque al estar más cerca del Sol hay más masa y el espacio se dobla más. Y al estar el espacio más doblado, el tiempo transcurre, aunque tú lo ves de manera normal, transcurre de otra manera que en la Tierra, porque estás más lejos. Entonces ahí está el principal detalle. El tiempo realmente es un constructo que nosotros tenemos dentro de la Tierra. El tiempo puede cambiar mientras más nos acercamos a algo que está con mayor masa. En este caso lo que... que es más denso. Ajá, que es más denso. Lo que tenemos con más masa en nuestra galaxia es el Sol. ¿Sí? Entonces, mientras más cercano estés al Sol, tu tiempo, a comparación del de la Tierra, va a transcurrir más rápido. Entonces te vas a volver más viejo, más rápido. ¿Sí? Y por eso no estudié física. O sea, ese es el concepto en el que basa, de hecho, toda la relatividad de Albert Einstein. Te acabo de explicar básicamente el concepto principal de la relatividad. Que es, si no estoy mal, es E igual a mc al cuadrado. Básicamente es eso. Ya luego lo mencionaremos cuando hagamos un episodio especial de Albert Einstein. Pero ese es el punto, o sea, ¿cómo puedes distorsionar el espacio-tiempo con la teletransportación? Porque tienes que quitar un lugar
mandarlo a otro y a lo mejor viajar en el tiempo si no puedes cambiar la masa de ese lugar? ¿Me entiendes? O sea, ¿cómo puedes cambiar la masa de una persona nada más, por ejemplo, para que no se mueva? O se mueva muy lento a comparación tuya. No se puede. ¿Sí? Entonces, es sumamente difícil. ¿O tú qué opinas, Pasillas? ¿Sabías de esto? Sí, bueno, es que el concepto de hecho está probado y lo que tú acabas de decir del experimento, pues bueno, ya se hizo, ¿no? En 2019, bueno, no fue el 2019, pero se publicó en 2019, si no mal recuerdo, se hizo el experimento, ¿no? Con los hermanos Kelly y pues en efecto, ¿no? Se supone estuvieron poco menos, perdón, de un año, como 350 días, no recuerdo exactamente el número, pero sí, ¿no? O sea, fueron dos hermanos gemelos, uno estaba allá arriba orbitando, otro estaba acá abajo, y bueno, ya cuando regresaron, bueno, compararon qué cambios existieron, ¿no? Entonces, claro que hubieron cambios, sobre todo a nivel genético, a nivel inmunológico, y bueno, un poco ya más grandes, ¿no? A nivel cognitivo y todo lo demás. Pero, o sea, sí hay un cambio, ¿no? Tal vez el tiempo que transcurrió, o que el hermano gemelo que estuvo arriba, bueno, no fue lo suficientemente significativo para que nosotros pudiéramos ver ese cambio como el que vimos, no sé, en Interestelar, ¿no? Que estos vatos bajaron, no me acuerdo cuánto, como 1 hora, 2 horas, y ya habían pasado como 30 años, ¿no? Arriba, con el vato que dejaron arriba, sobrevolando el planeta, ¿no? O sea, no fue eso, pero bueno, sí llega a pasar, ¿no? Y el concepto, pues, es justo como el que dices, ¿no? O sea, que un objeto con una alta densidad puede llegar a modificar esto que se conoce como el espacio-tiempo, gracias a lo que está ejerciendo, que es la fuerza de gravedad, ¿no? Entre más denso sea un objeto, más puede distorsionar esto del espacio-tiempo, y es por eso que bueno, podemos ver esta como diferencia, en este caso de personas, como de edad y todo esto, ¿no? Entonces, sí cambia. De hecho, lo podríamos ver aquí también en la Tierra, podríamos hacer un experimento y podríamos poner a diferentes simplemente alturas, diferentes cuestiones, no sé, algo que pueda, por ejemplo, un reloj podríamos poner a diferentes alturas y podría modificarse, o podrían llegar a desincronizarse, solamente por estar a diferentes alturas, porque bueno, la gravedad está a diferentes niveles, ¿no? Dependiendo de qué tanto nosotros le podemos dar. De hecho, se pues, vio... Sí, o sea, había escuchado de algún experimento que alpinistas que decidieron escalar el monte Everest, obviamente pusieron el cronómetro y pusieron todo así bien en sus relojes, y cuando bajaron efectivamente había un cambio de milisegundos probablemente. Algo así, sí, claro, algún momento lo había leído. Creo que sí. Porque sí realmente la fuerza de gravedad, pues bueno, mientras sigamos aquí en la Tierra, mientras no salgamos y estemos flotando en microgravedad, pues va a ser muy similar, ¿no? Entonces los cambios pues son, como dices, ¿no? O sea, como de milisegundos o algo muy pequeño, ¿no? Que tal vez no podríamos medir sin herramientas o sin las herramientas apropiadas. Pero sí, se podría ver, ¿no? Y eso podríamos tal vez hacerlo si pudiéramos generar un ambiente de microgravedad aquí en la Tierra y bueno, podríamos hacer experimentos más largos, ¿no? Porque también realmente la distancia a la que está la Estación Espacial Internacional no es muy lejos, ¿no? Digamos, realmente no está tan lejos como podríamos llegar a pensarlo. Está lo suficientemente lejos para que esté flotando de una manera rápida, esté orbitando a la Tierra varias veces en un día terrestre, pero no es lo suficientemente alejado para que pudiéramos comprobarlo de una manera como tan contundente, ¿no? Pero sí llegamos a tener ya pruebas ahorita, hasta, bueno, este punto, de que pues no está equivocado, ¿no? O sea, realmente esa teoría pues se está comprobando, ¿no? Poco a poco. Sí, y bueno, el detalle es que eso no se sabía, sino hasta el siglo XXI. Sí, claro. O sea, apenas lo estamos viendo. Sí. Se está comprobando lo que antes Albert Einstein en algún momento había formulado. Y bueno, pero esto no tiene nada que ver con la invisibilidad. Efectivamente. Sí, porque el punto, querían hacerlo invisible, ¿no? Eso era lo que querían al final de cuentas. Sí, en efecto. No querían transportar gente ni quemar gente, ¿verdad? No, creo que no, quemar gente definitivamente no. No. Bueno, está bien, no. El punto es que para hacer algo invisible, o sus moléculas tienen que separarse lo suficiente para que la luz pase a través de ellas y no se vea, lo cual sería algo completamente difícil. Estaríamos hablando de hecho también un poco de teletransportación, o incluso si separas las moléculas demasiado puedes llegar a desestabilizar algo, y bueno, fusión nuclear, que en algún momento hablaremos de ello, pues no funciona, no es así.
Entonces, no puedes hacer algo lo suficientemente separado como para que no se vea. Por ejemplo, el aire. El aire en el que estamos ahorita no se ve, es invisible, pero ahí está. ¿Por qué? Porque sus partículas están demasiado separadas. Entonces tenemos que hacer algo de esa manera. ¿Correcto? Bueno, el otro punto para hacer algo invisible, y es muchísimo más fácil, es hacer... Exactamente. Hacer que sea reflejado, pero para que el ojo humano no lo vea. ¿Correcto? O sea, algo que disperse los distintos espectros de la luz hacia otro lugar y tú veas a través o en un campo visual o hacer una ilusión óptica. Eso es algo que le llamamos como tal ilusión óptica, porque realmente el objeto está, ¿sí? Pero los rayos están dispersados hacia otro lugar, tú no lo estás viendo. Entonces eso tiene que ver con muchas cosas que nuestro ojo como tal no podría ver, ¿sí? Como, ¿has visto esas estatuas que son invisibles? No las he visto, Fer. No, porque no son invisibles. Que es como una estatua cortada muy finamente, pero tú la ves de lado y se ve normal, pero tú dices, le quiero tomar una foto de frente, te vas acercando y te pones enfrente de ella y desaparece la estatua. O sea, tú ya no la puedes ver, pero te por pones las partículas, de costado, que están muy separadas. Te pones de costado y es como de... pero la estoy viendo. Te pones enfrente y ya no la ves. Más o menos eso tiene que ver con la dispersión de los objetos y el ojo humano. Sí. El detalle aquí es que, bueno, no podían hacer eso con un campo electromagnético. O sea, por eso van a inventar la capa de la invisibilidad de Harry Potter. Es que de hecho ya existe. Y de hecho les voy a poner un video en la descripción de lo que es. Pero no se inventó sino hasta lo que vamos a ver ahorita. De hecho, hace 2 años de haber salido este video, la corporación canadiense Hyperstilt, que es una corporación que desarrolla camuflaje para cosas así, pues ahora sí que navales, desarrolló una lámina de camuflaje que permite esto, haciendo parcialmente invisible a la persona. Entonces les dejo un video básicamente de lo que es aquí en la parte de la descripción y lo voy a publicar en el grupo de científicos para que se unan ahí en Facebook. Igual los links están en la descripción. La última incógnita es ¿qué tienen que bueno, o sea, ¿de dónde salió la fabulosa historia del navío que desaparece? O sea, ¿fue creado en verdad por Carl Allen? Pues no, porque tiene muchas cosas. En realidad, Carl Allen... Y algo que un enfermo mental no podría descifrar por sí solo. No, sí pueden, pero el punto es que él la distorsionó tanto que al final se hizo lo que se hizo. Okay. Resulta que en 1992, estamos hablando de ya, o sea, casi 40 años, 50 años después de lo que pasó, un ex marinero del destructor USS Eldridge, como se llamaba este destructor, mencionó el siguiente relato. El día en que sucedió el dichoso experimento, él y un amigo marinero también estaban en un bar tomando unas cervezas. Ambos eran menores de edad. Poco después inició una riña en el bar, por lo que las camareras les tiraron paro y los escondieron y posteriormente los sacaron por la puerta trasera, todo por ser menores de edad. De esta manera decidieron regresar al USS Eldridge porque pues estaban como que bajaron, se echaron sus copas y iban a regresar para abordarlo. Bueno, pues al llegar a donde estaba aparcado en el de Filadelfia, en el puerto de Filadelfia, el barco ya no estaba. Al parecer había zarpado al puerto de Norfolk, olvidándose de ellos dos. Entonces, estos jóvenes eran los 2 marineros que habían desaparecido aquel día. Desaparecido, sin dejar rastro. Tenía que ser. Sin dejar rastro. Sin dejar rastro porque el libro lo dice. ¿Sí? Pero en 1992, tiempo después, cuando los libros y las cartas salen a la luz, es como de, no, güey, o sea, pues es que yo estoy aquí, o sea, sí. Sin más, el barco decidió regresar por ellos al puerto de Norfolk, a Filadelfia, para el siguiente día, o sea, iban a regresar por ellos en verdad.
Una tarea imposible, pues eran 600 kilómetros por un mar plagado de minas magnéticas y redes de submarinos alemanes. Así que, bueno, dada a esta proeza, el barco regresaría en 2 días. Pero la Marina, nada tonta, había creado años atrás un canal de agua artificial que permitía hacer este regreso en tan solo 6 horas. A la mañana siguiente, el destructor se encontraba nuevamente en la bahía de Filadelfia. Y por eso se cree que se teletransportó. En realidad no, solo viajó, Por el canal de viajó agua. por el canal de agua. No. Yeah. Entonces, Todo se derrumbó. entonces se cree que en algún momento Carl Allen escuchó esta historia, la distorsionó, leyó el libro de Jessup y le empezó a mandar cosas así. Entonces, muchos creen todavía que en verdad la Marina en verdad hizo este experimento, otros dicen que no, que son puras jaladas, pero bueno, ahí están los datos científicos que dicen que todo es falso. Y la incendiación. Es idea de Carl Allen. ¿También se lo inventó? Sí, es todo invención O sea, del loco, de Carlos Allende. Todo surgió por un fanático que empezó a incomodar al autor y ya. Sí. Entonces, Qué triste. básicamente así termina la historia del experimento Filadelfia. ¿Algo que quieras comentarnos, No. Pasillas, tus redes sociales? No, pues primero quiero decir que estoy muy triste porque entonces no hay invisibilidad. Pues no, ahí tiene mi Twitter. Casi no tuiteo, pero doy likes. Para que ahí vean que le doy like. Bueno, Voy a Twitter. es Hola. @Caspasa, ¿no? Caspasa. Ok, Sí, @Caspasa. Caspasa. Muy bien, entonces muchísimas gracias por vernos, muchísimas gracias por escucharnos. Ya saben que pueden encontrarnos en Facebook, en Twitter como Science-Beige-P o en mi Twitter personal como Dr. Diego Mardi. Muchísimas gracias entonces por darle like, compartir, no les pasa nada si comparten, muchachos, para poder seguir haciendo No van a videos prenderse. bien perrones sobre personas locas. Y pues más likes para que el doctor Caspasa esté con nosotros en algún momento de este año que estamos sufriendo todavía en pandemia. Entonces, gracias por todo y bye.